Eh, Seguramente entre mañana y pasado van a recibir el nuevo cronograma de lo que sería la segunda parte de la cursada. La idea mía, desde que pudimos organizarnos con el uso de la tecnología desde la universidad, fue que, al menos en esta comisión, tuviésemos la organización de prever los temas y las fechas para que cada uno de ustedes pudiera saber lo que se iba a dar y cuándo. Eso mismo vamos a hacer en esta segunda parte. Estamos terminando de armar y distribuir algunos temas, por lo tanto yo considero que entre mañana y pasado se le va a llegar a hacer llegar ese cronograma. Por de pronto, hoy vamos a tener una clase vinculada con la antijuridicidad, pero específicamente con algunas de las causales de antijuridicidad o causas de justificación que contempla nuestro ordenamiento jurídico positivo. Como primer segmento de la charla de hoy, lo importante es destacar que es inevitable que algunas cuestiones resulten reiterativas o superpuestas con lo que puedan surgir de clases en donde otros profesores también dan otras causas de justificación, porque como todas ellas están incluidas dentro del mismo nivel o categoría de la teoría del delito, algunas reflexiones de carácter general pueden ser comunes y necesariamente hay que hacerlas. En este sentido, quiero que volvamos a enfocarnos, para ir comprendiendo bien de qué hablamos y qué efectos puede tener cuando nos referimos a las causas de justificación, me interesa que volvamos a tener claro la estructura de la teoría analítica del delito para que nos situemos desde una perspectiva macro en la temática de hoy. Creo que está claro a esta altura que el concepto de delito está integrado por un comportamiento típico antijurídico, culpable y punible. De modo tal que cuando hablamos de causas de justificación, estamos situados dentro del nivel de la categoría de la antijuridicidad. Es clave tener claro esto porque hay dos conceptos también que corresponde tener muy claramente diferenciados, que son el concepto de injusto penal y el concepto de delito. El delito es lo que acabamos de definir precedentemente. El injusto penal es un concepto abarcativo de un comportamiento típico y antijurídico. Es decir que cuando por cualquiera de las causales la culpabilidad queda excluida y solamente se avanzó en el análisis de la estructura de la teoría del delito hasta la antijuridicidad, es decir, cuando tenemos un comportamiento típico y antijurídico, ya tendremos entonces con esos elementos un injusto penal. Un injusto penal es básicamente un hecho penalmente relevante que contraviene todo el ordenamiento jurídico. Como vamos a ver hoy, y como posiblemente habrán visto ayer con el doctor Riquer, cuando hablamos de antijuridicidad, estamos hablando de un comportamiento típico que contraría todo el ordenamiento jurídico, no solamente el ámbito de lo penal. El injusto penal, entonces, es un hecho penalmente relevante que contraviene todo el ordenamiento jurídico. Este concepto es fundamental para que ustedes lo tengan claro porque tiene muchos efectos prácticos. Todo lo que tiene que ver con la participación criminal, es decir, la intervención de sujetos en un hecho principal ajeno, para que puedan ser punibles esos partícipes, como requisito necesario tiene que existir un injusto penal, un hecho principal
que contraría todo el ordenamiento jurídico y respecto del cual ese aporte de los partícipes recién entonces puede ser abarcado por el derecho penal. Si un partícipe interviene en un comportamiento típico que no es antijurídico, ese partícipe nunca podrá ser punible, porque para que un partícipe pueda ser punible su aporte, ese hecho principal tiene que revestir la característica de por lo menos ser un injusto penal. Es decir, ese hecho principal del autor tiene que ser un comportamiento típico y antijurídico. A mí me interesa muchísimo analizar en forma integral la problemática dogmática, porque si en el estudio de los temas los segmentamos sin explicarles a ustedes y sin que ustedes comprendan la interrelación, no se van a dar cuenta ni van a dimensionar adecuadamente la trascendencia de cada uno de esos temas que están viendo, para pasarlo en limpio. La relevancia de las causas de justificación no solamente se circunscriben a comprobar si un determinado hecho típico es jurídico, es decir, si ese hecho típico está amparado, está cubierto por una causa que lo justifica y que por lo tanto no es un hecho antijurídico, sino que es muy importante también porque esa afirmación de que un hecho típico no es antijurídico incide directamente en la inexistencia de un injusto penal y por lo tanto impide la punibilidad de los partícipes que hayan intervenido en ese hecho principal que no es antijurídico por estar amparado por alguna causa de justificación. Estas consideraciones que estamos haciendo son comunes a todas las causas de justificación. Hoy vamos a ver algunas, pero esta reflexión que acabamos de hacer es común y abarcativa a todas las causas de justificación porque es un problema dogmático de base. En síntesis, delito, comportamiento típico antijurídico culpable y punible. Injusto penal, comportamiento típico y antijurídico. Sin antijuridicidad, por supuesto que no hay delito. Tampoco habrá injusto. Y sin injusto no hay relevancia punible de cualquier sujeto que haya intervenido como partícipe en aquel hecho principal que está amparado por una causa de justificación. Dicho esto, puntualmente, hoy vamos a ocuparnos del artículo 34, inciso cuarto del Código Penal, que contempla algunas causas de justificación que, si bien no son demasiado complejas, sí presentaron y presentan algunas discusiones de tinte más dogmático en relación a la ubicación sistemática y a los límites de su caracterización. El artículo 34, inciso 4, lo voy a leer para que los que no tienen el código a mano puedan seguir la clase. Establece que no son punibles el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Básicamente ahí hay tres supuestos: el legítimo ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber y el legítimo ejercicio de una autoridad o cargo. En relación al ejercicio de un derecho, tenemos que tener claro que la fuente legal que puede originar el legítimo ejercicio de un derecho por parte de un ciudadano no se limitan al ámbito de lo que es el derecho penal,
sino que las fuentes pueden provenir de cualquier ámbito del ordenamiento jurídico. Justamente esto es de toda lógica, porque cuando estamos valorando el comportamiento típico ya en este nivel de la antijuridicidad, lo que estamos haciendo es confrontando ese hecho penalmente relevante con todo el ordenamiento jurídico para confirmar o negar su antijuridicidad, es decir, su contradicción con todo el orden jurídico. Entonces puede surgir que del ámbito del derecho civil, por ejemplo, emane un derecho legalmente reconocido y previsto y cuyo ejercicio legitima ese comportamiento que en principio parecía ser penalmente relevante por su tipicidad inicial. El ejemplo más simple que se da en estos casos es el derecho de retención, que prevé el Código Civil. Si un pasajero que se alojó en un hotel y acumuló deudas por su estadía, luego pretende irse y retirarse sin abonar, el titular de ese crédito puede ejercer el derecho de retención sobre las pertenencias de esa persona. Entonces, si uno se deja, en principio, guiar por la descripción típica de un delito de apropiación indebida o de hurto, según la modalidad del hecho, en principio va a tener una tipicidad que marca la relevancia penal de ese hecho. Pero al momento de ingresar en el análisis de la antijuridicidad, la descripción integral de ese hecho contextualiza eso en el marco de un legítimo ejercicio de un derecho, que es el derecho de retención que tiene el titular de ese crédito respecto de las pertenencias de quien ha generado esa obligación y la pretende incumplir. La discusión más interesante que se da en este punto tiene que ver con que muchos autores, cuando hablan de el ejercicio de un derecho, afirman que en realidad estaríamos situados en el ámbito de la tipicidad y no de la antijuridicidad. Es decir, autores como Zaffaroni, a partir de su postura de análisis de la tipicidad conglobante, sitúa en ese nivel el momento de la valoración de ese ejercicio legítimo de un derecho. Esa tipicidad inicial penal es luego negada a partir del juicio de tipicidad conglobante, porque hay una fuente legal que habilita a ejercer ese derecho y por lo tanto no hay ni siquiera tipicidad según los partidarios de la tipicidad conglobante. Honestamente, sí. Una consulta. Eso podría ser como los que consideran también que la tipicidad es la razón de ser de la antijuridicidad. ¿Se puede decir así? También. Sí, pero aún así hay autores que dicen que la tipicidad no es la ratio essendi, sino que es la ratio cognoscendi, es un indicio. Aún diciendo eso, también son capaces de afirmar al mismo tiempo que el legítimo ejercicio de un derecho forma parte del nivel de la tipicidad. Porque hay otras causas de justificación para esos autores que se ubican en la antijuridicidad y en esos casos la tipicidad para esos autores sigue siendo simplemente
una ratio cognoscendi, no una ratio essendi, es decir, un indicio y no una razón de la antijuridicidad. Claro. Por supuesto que no hay antijuridicidad sin tipicidad. Eso está fuera de discusión. Lo que se discutía en esas dicotomías es si, habiendo tipicidad, hay esencia y necesariamente antijuridicidad. Y justamente los que opinan que la tipicidad es una ratio cognoscendi, un indicio, lo niegan, diciendo no. Es simplemente la relevancia penal de un hecho que luego habrá que ver si es antijurídico porque termina contraviniendo no solo al derecho penal, sino a todo el resto del ordenamiento jurídico, o si hay alguna causa de justificación cuya fuente legal está más allá del derecho penal y torna jurídico ese comportamiento inicialmente relevante desde el punto de vista penal por su tipicidad. Lo que les quería señalar recién es que, más allá de que el ejercicio de un derecho se entienda como una causa de atipicidad conglobante o como una causa de antijuridicidad, en términos específicamente prácticos, no ofrece mayores problemas ni diferencias, porque ni en un caso ni en otro va a haber injusto penal. También existen supuestos que tienen que ver con el legítimo ejercicio de un derecho que están contemplados en el ordenamiento jurídico legal, como puede ser también el derecho civil, como los casos de el derecho a defender la propiedad de ataques violentos. En este ámbito de casos, lo menciono porque históricamente la doctrina penal siempre trató los casos de los denominados defensas mecánicas predispuestas y o las ofendículas, digamos, para que lo entiendan en forma más simple. Todos aquellos mecanismos de defensa que puede tener una propiedad en forma oculta, como puede ser un alambre electrificado que recién se activa cuando el intruso quiere ingresar, eso estaría dentro del concepto de defensas mecánicas predispuestas. Y, por otro lado, las ofendículas son, por ejemplo, también las protecciones con rejas con puntas que pueden tener las propiedades y que están a la vista, simple vista y percibibles por aquel sujeto, aquel intruso que quiere ingresar a una propiedad. Tanto las unas como las otras, dentro de los límites legales, están dentro también del ejercicio de un derecho. El artículo 34, inciso cuarto, además del ejercicio de un derecho, como les decía hoy, contempla los casos de cumplimiento de un deber. Exactamente la misma discusión se da en este caso. Algunos autores proponen que el cumplimiento de un deber forma parte de la valoración que se tiene que hacer en el nivel de la tipicidad. Porque, según estos autores, aquí hay una obligación legal de actuar de una determinada manera. Cuando alguien actúa cumpliendo un deber, es porque existe previamente una obligación legal de actuar de esa forma. La doctrina mayoritaria, de cualquier manera, sigue situando esta cuestión dentro del ejercicio del cumplimiento de un deber como una causa de justificación dentro de la antijuridicidad en el artículo 34, inciso 4 del Código Penal. Y cumplimiento de un deber es una enumeración absolutamente genérica porque después va a depender de la reglamentación específica del ámbito de actuación de cada sujeto según el rol en el que ejecute el acto.
y no está muy lejos de la tercera modalidad de este inciso, que es el ejercicio de la autoridad o cargo. ¿Por qué digo que no está muy lejos? Porque muchas veces se superpone. Que un sujeto, por ejemplo, un funcionario público de una fuerza de seguridad, actúe bajo determinadas circunstancias en cumplimiento de su autoridad o cargo, al mismo tiempo, desde el punto de vista de su contenido, está cumpliendo su deber legal en orden a ser un funcionario público encargado de la seguridad pública. Es decir, que en esos casos es casi inescindible la posible diferenciación entre el cumplimiento de un deber y el ejercicio de una autoridad o cargo. Es más, si el funcionario público de la fuerza de seguridad en esas circunstancias no actuara, posiblemente se le podría hacer un cargo penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por eso, en este punto hay que reconocer y asumir que la redacción es bastante defectuosa, ambigua, y que ha sido perfeccionada por todos los códigos penales más modernos que han simplificado de algún modo y reagrupado todos los casos que se pueden incluir dentro de lo que es cumplimiento de deber y o ejercicio de una autoridad o cargo. Lo que sí me interesa mencionar en relación a este último punto, en cuanto al ejercicio de una autoridad o cargo, es que puede darse la diferencia que ese ejercicio de autoridad o cargo sea de carácter privado o de carácter público. De carácter público es ni más ni menos que el ejemplo que les mencioné. Un funcionario policial o un funcionario de cualesquiera de las fuerzas de seguridad que tiene que intervenir en hechos de inseguridad. Pero también existen casos en donde un particular tiene derecho de ejercer esa autoridad o cargo como por ejemplo en el ejercicio de la patria potestad. Es decir, los padres respecto de sus hijos menores de edad están amparados por una causa de justificación, por supuesto que dentro de los límites de lo legal. Por eso todo lo que tiene que ver con abusos sexuales intrafamiliares son delitos. Eso está fuera de discusión. Lo cierto es que en el marco de un ejercicio de la patria potestad, nadie podría decir que un padre priva de su libertad a su hijo menor cuando lo obliga a no salir a la calle, cuando lo obliga a subir a su auto, ¿sí? Todo eso son comportamientos que nos pasan desapercibidos porque absolutamente son naturales, pero que en su decodificación jurídica no son ni más ni menos que el ejercicio de una autoridad o cargo de carácter privado en el ejercicio de la patria potestad. De modo tal que, indistintamente, en cualquiera de las tres modalidades que hemos mencionado hasta ahora, la doctrina mayoritaria al menos las sitúa o las ubica dentro del nivel de la antijuridicidad como causas de justificación. Aunque haya también que admitir, reconocer y mencionar que otros proponen, en algunos de esos casos, anclar la valoración en el nivel de la tipicidad y fundamentalmente a través de la figura de la tipicidad conglobante. Independientemente de estas tres causas de justificación que acabo de mencionar, me interesa que destaquemos
otra última cuestión común a todas las causas de justificación, que tiene que ver con el exceso en el ejercicio de una causa de justificación. El exceso está previsto en el artículo 35 del Código Penal, que también lo paso a mencionar, a leer, para poder enfocar la cuestión adecuadamente. El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada por el delito por culpa o imprudencia. Exceso en el ejercicio de una causa de justificación. Nuestro ordenamiento jurídico, como acabamos de ver, contiene una norma específica que resuelve la cuestión, a diferencia de algunos otros ordenamientos jurídicos que no tienen una previsión legal específica y que abre la discusión a las opiniones doctrinarias. Lo cierto es que esta norma es aplicable a todas las causas de justificación, es decir, cualquier sujeto que realiza un comportamiento inicialmente al amparo de cualquier causa de justificación, estado de necesidad, legítima defensa de un tercero. Cuando hablo de estado de necesidad, hablo de estado de necesidad justificante. Cumplimiento de un deber, cualquier causa de justificación de que se trate, si incurre en un exceso en su ejercicio, va a quedar abarcado por el artículo 35 del Código Penal. Y sobre ese punto me interesa destacar un par de cuestiones. La primera, la naturaleza jurídica de un comportamiento que se ejecuta en el exceso de una causa de justificación es un comportamiento que en su inicio es un comportamiento justificado, que luego, durante su desarrollo, termina transformándose en un comportamiento antijurídico, porque excedió el límite amparado por el ejercicio legal que comenzó a ejercer ese sujeto. Y básicamente el exceso se da cuando el sujeto ejecuta ese comportamiento de un modo tal que, por la intensidad con la que lo ejecuta, va más allá de la necesidad que el hecho específico habilitaba, permitía que fuese ejercido. Es decir, la ejerce más allá de lo que era admisible la necesidad según el caso o el hecho concreto. Profe, ¿puede dar un ejemplo? Sí, si alguien se acerca a otra persona para agredirla y el agresor es una persona físicamente de estructura chica, de porte chico, y va desarmada, quien se va a defender no necesita sacar un arma y disparar en la cabeza. Porque esa situación inminente que ya había comenzado lo habilitaba a defenderse, pero sin exceder la necesidad que justificaba
la razonabilidad de esa defensa. Y entonces este exceso se podría decir que se analiza desde de una perspectiva objetiva, o sea, desde que claramente se podía ver que no necesitaba sacar un arma, por ejemplo, pues, o también se puede analizar lo subjetivo, lo que tenía No, internamente. no, también se puede analizar lo subjetivo. Esto viene muy bien, porque muchos autores afirman que en muchos casos el exceso es consecuencia de un error. Claro, bueno, de ahí me surge todo mi De duda. un error de tipo vencible en el ejercicio de la acción defensiva o en el ejercicio de la acción justificada. Un error de tipo, vencible que puede originarse en una errónea apreciación respecto de Por ejemplo, el alguien que grado, está entrando. del grado de riesgo o del grado de peligro o de la gravedad de la amenaza provocada por el agresor, en el caso de una legítima defensa, por ejemplo. Claro. Entonces sí, la ley en ese sentido no lo limita a una valoración objetiva. Ese exceso puede ser una clara consecuencia, un claro efecto de una errónea apreciación por parte del autor. Sí es cierto que la mayoría de los autores lo enfocan desde el punto de vista objetivo, pero la doctrina comparada más moderna admite también que como derivación de un error vencible se solucione a través del artículo 35. Esto lo van a ver mejor cuando traten error de prohibición, que creo que les toca dar el tema al doctor Arévalo. Pero básicamente me veo obligado a mencionar lo siguiente. Las causas de justificación, como pueden ser el estado de necesidad o la legítima defensa, establecen presupuestos objetivos para que pueda admitirse la causa de justificación. Por ejemplo, la amenaza de un mal grave inminente, etcétera, etcétera. Es muy común que se produzcan situaciones de error en la apreciación o en la concurrencia de los presupuestos objetivos de la causa de justificación. Y esto genera una de las discusiones más álgidas en el derecho penal. ¿Qué solución darle a un sujeto que actúa bajo un error en los presupuestos objetivos de una causa de justificación? ¿Qué solución darle al caso de un sujeto que mata a otro porque erróneamente cree estar siendo ilegítimamente agredido? Una de las teorías, no voy a desarrollar toda la explicación porque si no me iría en la clase de error de prohibición, pero sí me interesa destacar esto. Una de las teorías afirma que hay que tratar esos casos aplicando la solución que corresponde a los casos de error de tipo. Entonces dice, cuando ese error es vencible, hay que solucionarlo del mismo modo que fuese un error de tipo vencible. Y ustedes ya saben bien que un error de tipo vencible implica que se pueda imputar ese delito bajo la forma culposa siempre y cuando esté previsto ese delito bajo la forma culposa. Porque ustedes también ya saben que el sistema de delitos culposos o imprudentes en el derecho penal argentino es un sistema de numerus clausus, de taxatividad. Entonces, algo similar sucede cuando se aplica el 35. Porque ¿qué problema tenemos, chicos, nosotros?
no tenemos una cláusula general en la parte del Código Penal que diga, como sí sucede en la tentativa, que diga, todos los delitos culposos serán disminuidas su pena en 1/3 del mínimo a la mitad del máximo. No tenemos esa norma. Entonces, cada delito culposo tiene la pena que le corresponde en el tipo penal de la parte especial que prevé la punibilidad del delito culposo. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Entonces, perfecto. el problema que nos presenta el artículo 35 es, como no tenemos una cláusula general que diga cuál es la pena del delito culposo, cada vez que uno cometa un hecho en exceso, voy a leer la norma para que sea claro, en exceso de los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, va a haber que imponerle una pena en tanto y en cuanto el delito que le pretendemos imputar esté previsto bajo la forma culposa, porque es la única manera de saber qué pena le corresponde. Y si, Facundo, tengo una consulta, y si recae sobre una figura dolosa, si por ejemplo cuando el sujeto está saliendo en una legítima defensa de un domicilio, violando una propiedad, el ladrón sale y el sujeto le dispara a muerte, con conocimiento de que lo que lo va a matar, creyendo justificadamente de que es su defensa, pero que recae en un error de tipo doloso. ¿Qué pasa ahí? Repetímelo porque no te entendí. Cuando un sujeto, por ejemplo, recayera en vez de un delito culposo cerrado en un número clausus, cae en un delito de tipo, culposo cae en un tipo doloso. ¿Me explico? En un delito, en una figura dolosa, con conocimiento y voluntad. Porque el sujeto, por ejemplo, creyendo de que su legítima defensa, un ladrón entra a su propiedad, o sea, viola la propiedad, ingresa para robar, cuando se está yendo, él cree que es su legítima defensa, pero reacciona en una alevosía, o sea, excediéndose del límite de la legítima defensa y lo mata, con conocimiento y voluntad de que lo iba a matar. ¿Qué pasa Sí. en esa figura? Bueno, ahí lo primero que hay que establecer ahí es si se había concluido o no la situación generadora que habilitaba a ejercer ese derecho, esa legítima defensa, que es el caso que pasó con el policía hace unos años, que muchos decían, es un homicidio porque la situación ya había pasado. La gran mayoría de la doctrina te dice, no, la situación no pasó y eso forma parte de el derecho de defensa que puede ejercer el sujeto agredido. Claramente, todo el que comienza, tu pregunta viene bien para lo siguiente, todo el que comienza ejerciendo una causa de justificación la ejerce de forma dolosa. ¿Qué quiere decir? Está ejerciendo con intención de defenderse, con intención de ejercer su derecho, con intención de cumplir su deber, con intención de ejercer su autoridad o cargo, etc. Por eso yo dije que eran comportamientos que empezaban siendo jurídicos o legales, porque el supuesto actuaba intencionalmente para defenderse, por ejemplo, y por lo tanto ese comportamiento unívocamente, intencionalmente dirigido a hacer un ejercicio de la legítima defensa, luego pasa a ser antijurídico por el exceso en el que incurre. Entonces acá la solución legal es, como fue un comportamiento originalmente doloso, no de matar, sino que la intención era defenderme, por supuesto que el dolo de matar estaba, pero ¿para qué? Como parte de esa defensa que él decidió ejecutar. Profe, pero no siempre se actúa, por lo que entendí, no siempre se actúa sabiendo que estamos actuando bajo una causa de justificación. Por ejemplo, que Bueno, no sabía. bueno, por eso, cuando sucede eso, estamos en la discusión que la relacionaba yo con los casos de error sobre un presupuesto objetivo de una causa de justificación. Es decir, muchas veces uno puede actuar sin saber que está concurriendo una circunstancia que
torna justificada su conducta. Y ahí se Pero o ahí, sea, ahí, locura. ahí opera el criterio objetivo. Es decir, si yo veo a una persona que está en el jardín de mi casa y la mato porque la confundo con el amante de mi esposa y en realidad era un ladrón que se estaba yendo con la plata que había en mi casa, ahí surge la discusión que vos me planteás. Claro, si hay aspecto subjetivo o no. O sea, si importa el conocimiento de esta causa de justificación o no. Exactamente. Entonces, los partidarios de la teoría objetiva de las causas de justificación te dicen Solamente el hecho. sí, se admite la causa de justificación. Zaffaroni, por ejemplo. Los subjetivistas te dirían no, porque, Zaffaroni, por ejemplo, te dirían no, porque el sujeto no actuó con intención de defenderse. Esta segunda postura es la minoritaria. Porque la norma objetiva que establece que frente a determinada situación uno puede ejercer esa defensa a una costa de matar a otro, está legalmente contemplada. Entonces tenés esa discusión entre la doctrina mayoritaria y la minoritaria. Profe, Sí. ¿y si fuera al revés? O sea, si yo matara al ladrón, o sea, pensando que es un ladrón y era el amante de mi esposa, ¿ahí sería exceso o cómo funcionaría? No, ahí funcionaría lo que te dije hoy. Eso sería un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Bien. Entonces ahí el problema es que Delito culposo. desde el punto de vista objetivo, ese comportamiento no empezó siendo jurídico, porque no era un ladrón. Pero subjetivamente él actúa en esa creencia. Entonces, la doctrina mayoritaria te dice acá, hay que solucionarlo como si fuese un error de tipo. Entonces, si era evitable, era constatable, ese error de tipo vencible va a permitir que se le impute homicidio culposo o homicidio imprudente. Pero ¿no sería ilógico así que si yo mato al amante de mi esposa, o sea, pensando que, o sea, sabiendo que era el amante de mi esposa, pero después resulta que era un ladrón, ¿no sería medio injusto que sea un delito culposo contra una causal de justificación cuando vos en realidad tenías la intención en el medio de querer matar al amante de tu esposa? ¿Se entiende? Pero el resultado no está. Pero yo hago una pregunta que se me ocurre Sí. ahora. ¿No sería un condition sine qua non? Porque por más que sea, a ver, si el ladrón no hubiera entrado a tu casa, vos no hubieras matado a nadie. Pero como entró a tu casa y violó tu propiedad, ya inicia objetivamente la causa de justificación. O me parece que estoy equivocado. Corríjame si no. Sí, No, pero la la, intención no importa. la condictio sine qua non es una teoría para constatar la relación de causalidad y Solamente la puedo utilizar ahí, ¿no? y claramente, si el ladrón no hubiese entrado, nadie le hubiese disparado, si el sujeto no hubiese disparado, no lo hubiese matado. Acá la cuestión es que hay una incongruencia entre el hecho objetivo y la apreciación subjetiva por parte del, en este caso, autor. Es decir, el hecho objetivo, ¿cuál sería? Un ladrón entró a una propiedad ajena, robó y fue muerto por el titular de la propiedad. El hecho subjetivo, ¿cuál sería incongruente con este? El dueño de la propiedad creyó que el que se estaba yendo con un bolso atrás era el amante de su esposa. Esa incongruencia, el derecho la soluciona imputándole un homicidio culposo. Porque él podría haber constatado fehacientemente,
o podría haber tomado los recaudos Para saber que no era un ladrón. para evitar Ok. ese error. Y de cualquier manera, si lo enfocás como vos, creo que lo querés enfocar, que es decir, para mí acá hay un homicidio doloso, porque él quiso matar a otro y mató. Pero cuando él quiso matar a otro y mató, había un dato objetivo que desconocía. Entonces vos no podés imputar un homicidio doloso cuando tenés una norma que objetivamente ampara como justificado un hecho de esa naturaleza. La solución intermedia es: se le imputa un homicidio culposo. Que si vos te fijas bien, imputar un homicidio culposo es la misma solución que tratarlo, en este ejemplo, ¿no? Que tratarlo como un exceso. Porque el 35 te está diciendo: se le imputa la pena del delito culposo. Y acá el delito, ¿cuál fue? Un homicidio, porque A mató a B. ¿Me interpretás? ¿Yo? Sí. Sí, o sea, interpretarlo interpreto. Creo que antes lo habíamos dicho al revés, porque, o sea, mi pregunta venía que si vos tenías la intención de matar al amante de tu esposa y sin querer mataste a un ladrón, eso Sí. sería medio, no sería medio extraño que, o sea, que sea antijuridicidad, o sea, que sea causal de justificación. Entonces nosotros habíamos dicho así, creo que, o yo por lo menos había entendido el ejemplo al revés y me parecía medio raro. No. Seguramente me expresé mal yo, por eso me entendiste así. No, capaz yo entendí mal, o sea, no. No, igual está bueno, para eso estamos en la aclaración. La idea, en definitiva, es la que te expliqué recién al final, Sí. y en esos casos se imputa a un homicidio imprudente. Un homicidio, listo, ahora sí, entendí perfecto, gracias. No, nada. ¿Y hay causales donde se presente un error de tipo invencible en situaciones donde se pudiera imputar por el exceso el delito culposo y en vez de ser un delito culposo sucediera un ejemplo, una situación en donde sea invencible y no le sea imputable al sujeto por más de que se haya excedido? Es que casi nunca se va a dar una situación de exceso que sea equivalente a un error invencible. Yo no conozco, por eso pregunto, no sé si No. hay alguna situación. Siempre se va a equiparar la situación de exceso o a un posible error vencible, o simplemente a que el sujeto, sin incurrir en un error, para hablar mal y pronto, se pasó de mambo y fue más allá en el ejercicio de la intensidad del derecho o de la causa de justificación, cuando era desproporcionado o no necesario para neutralizar o repeler la situación que él tenía que enfrentar. Profe, por Y ejemplo, que muchas veces se da, muchas veces se da por cuestiones psicológicas que terminan explicándose en el nivel de la culpabilidad, ¿no es cierto? Cuando uno está dominado por el miedo en una situación, puede terminar incurriendo en un ejercicio excesivo de la causa de justificación. Es lo que estaba pensando, el tema de Pero la eso emoción violenta. el que te acabo de decir es un ejemplo de exceso sin que exista error. pero por ejemplo la detención, un policía Sí, que detiene a un delincuente sí, y como decís vos, se pasa de sí, mambo, ¿qué sí. pasa ahí? Y de hecho ocurre, De hecho ocurre, si no preguntarle a Floyd. sí, bueno, y tenemos muchísimos casos, no llegar a la muerte, pero el maltrato, o sea, no solo lo detienen, lo golpean, o ¿qué pasa ahí? Ahí está, se está excediendo. Totalmente. Y ahí tenés dos límites que tenés que valorar. El primer límite
es el del exceso. Y el segundo límite es cuando ese exceso ya es absolutamente intencional y se transforma en un delito independiente, como el abuso de autoridad, o como directamente, si sobreviene la muerte, un homicidio, agravado por el carácter funcionario del agresor. Pero esas son soluciones que dependen de la característica del hecho específico. No hay una fórmula, digamos, legal que te establezca cuál es el límite entre un simple exceso y un delito sobreviniente autónomo. Y perdón, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el delito no es como nosotros en nuestro sistema es número clausus? ¿Qué pasaría si el delito no está contemplado como culposo y hay un exceso en esa causa de justificación? Es que eso lo dije justamente porque el problema que genera es que no hay manera de individualizar pena. Claro. Digamos, la observación tuya y el comentario anterior mío son válidos porque dogmáticamente se puede dar. Pero eso solamente puede darse en casos de daño. Porque la mayoría de los demás delitos que usualmente se dan en los excesos están todos tipificados bajo la forma culposa también. Las lesiones, el homicidio. Claro. Por eso, pero a lo que iba a ponerle el caso del daño, bueno, ponele. En todo caso quedará, no sé, no habrá antijuridicidad. Exactamente porque no está prevista la forma culposa de ese delito de daño. Claro. Gracias. No, de nada. Profe, Sí. una pregunta más. Y si son concurrentes dos causas de antijuridicidad, ¿qué pasa? Nada. ¿En qué Es lo sentido? mismo. ¿En qué sentido? En que es indistinto porque con una sola, Es lo mismo. claro, con una sola de las causas, básicamente el hecho no es ni siquiera injusto. Por lo tanto, no tiene ninguna incidencia en particular. A nivel del imputado sería más conveniente igual. Sí, lo que pasa es que el imputado siempre va a terminar absuelto cuando se le reconoce al menos una causa de justificación. Claro, por eso, pero al tener dos que sean concurrentes o que parecieran ser dos, si una no se la admiten, tendría la otra como respaldo, podría ser. Sí, pero en definitiva el caso termina como de una causa de justificación, en ese ejemplo que te da. Sí. Bien, gracias. No, nada. Facundo, una pregunta. ¿Y si la figura se pudiera establecer como figura preterintencional, por ejemplo, cuando se quisiera realizar la neutralización de un sujeto, se abocaran los daños y el sujeto terminara muriendo, Sí. o generándole la muerte con esa intención, pero como esta causa de justificación es una acción dolosa ya reconocida, ¿se le puede imputar dolo en alguna situación, como pasaría en lo de Floyd, que hubo una discusión el otro día que pude escuchar del tema, que sería imputar que él conocía y que realizó un homicidio no preterintencional, sino con conocimiento de que lo iba a matar, sin justificación, en ese caso? Porque te explico una cosa que a mí me encanta. Los casos de delitos preterintencionales son los siguientes. Un sujeto crea dos riesgos simultáneos. Riesgo 1, riesgo 2. Riesgo 1, dolosamente abarcado. Riesgo 2, imprudentemente abarcado. ¿Por qué le podés imputar el riesgo 2? Porque era un riesgo previsible, porque si no le estarías imputando el azar, la mera responsabilidad por las consecuencias, lo que los romanos denominaban versari in re illicita. Y eso ya en el derecho penal moderno está proscripto. Nadie puede ser penado por las meras consecuencias. Tiene que haber un nexo. El nexo doloso o el nexo culposo. Y el nexo culposo puede existir en la medida en que haya como mínimo previsibilidad. Entonces, riesgo 1, dolosamente abarcado. Riesgo 2, que se genera por el mismo comportamiento, es un riesgo más grave, imprudentemente abarcado, porque no lo buscó, pero era previsible. Ahora, cuando ese riesgo 2, más grave, previsible, ya deja de ser previsible
y es claramente seguro que va a ocurrir o que puede ocurrir, ahí ya desaparece la preterintención, porque preterintención, ¿qué significa? Praeter intentionem, más allá de la intención. Ahí desaparece el delito preterintencional, y si ese riesgo 2 más grave es claramente advertible, pasa a estar abarcado por el dolo inicial. Entonces, si George Floyd te está diciendo, I can't breathe, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, ya el sujeto estaba en conocimiento concreto del riesgo que generaba su conducta y la siguió ejecutando. Entonces, esa consecuencia más grave no es preterintencional, fue abarcada por el dolo. Claro, es lo que yo había podido escuchar, y me parecía también el hecho de, por ejemplo, la idoneidad del acto para retener o para, ¿cómo se puede decir? Para frenar al sujeto, no me sale la palabra ahora, para... Bueno, claro, pero ahí vos empezaste con un exceso. Esa parte que me estás cuestionando es un ejemplo claro de un exceso. El policía empezó Claro. con un exceso, pero a partir de determinado momento ese exceso se transformó en un riesgo concreto de matar. Y Claro, no de lesiones. Claro, y lo siguió ejecutando. Porque si él le hubiera retenido los brazos y lo hubiera tirado al piso en un lugar donde no hubiera aplastado el cuello, que es un lugar vital para el sujeto, no habría riesgo de matar. Entonces desde ahí No, ya podría fijarse la idea preterintencional, ¿no? Si el sujeto muere por otra causal. no solamente eso, sino que en este ejemplo tenemos un dato probatorio fundamental. Y por eso todas estas cuestiones desde lo dogmático son muy interesantes, pero después todo depende, para darle el toque concreto, de los datos específicos del hecho. Vos acá tenés una advertencia concreta de la víctima que está en el piso que te dice, no puedo respirar, y lo dijo no menos de 3 o 4 veces. Y eso es tan indiscutible que había una persona de sexo masculino negra y una persona de sexo femenino blanca en la vereda filmando, que le decían, te está diciendo que no puede respirar. Y el otro policía, de origen asiático, de rasgos asiáticos, estaba parado entre esas personas y el otro, le decía, no se acerquen, no se acerquen, no se acerquen. Pero era tan evidente el riesgo concreto de asfixia a partir de lo que decía la víctima, que los terceros que observaban la situación dimensionaron ese riesgo, lo advirtieron. Entonces ahí no hay manera de hablar de preterintención. Ahí hubo como mínimo un dolo eventual de homicidio. Empezó como un exceso en el ejercicio de una autoridad a cargo. Perdón, empezó como una causa de justificación. Empezó como un ejercicio de una autoridad a cargo. Después pasó a la etapa del exceso y terminó en un homicidio doloso. Profesor, si en este caso Floyd no hubiese dicho nada, que no podía respirar, por ejemplo, podría haber quedado en exceso. Podría haber quedado en exceso si no tenés filmación y si no tenés la gente en la vereda que diga lo que dijo. Porque si Floyd no hubiese dicho nada, pero la gente que estaba en la vereda te hubiese dicho, che, pará que lo estás ahogando, estaríamos hablando igual. Claro, sí. Si hay alguien que lo puede ver... Y si no hubiese existido nadie filmando y nada, pero una autopsia te dice que fue producto de una asfixia, que tuvo que haber estado sometido, por ejemplo, 15, 20 minutos en esa posición, también posiblemente hubiésemos hablado de lo mismo. Claro. Porque el sujeto ya estaba absolutamente neutralizado. Entonces, hasta cierto punto había un exceso. A partir de determinado punto, ya el riesgo concreto de muerte por asfixia era advertible por cualquier sujeto que estuviese ahí. Es muy fino entonces el límite entre exceso y delito doloso, por ejemplo. No es que sea muy O sea, fino, en estos casos. no es que muy fino, es que depende de las características del hecho concreto. Sí, claro. Profe, ¿y el resto de los policías que también estaban viendo la situación podrían incurrir en delito de homicidio, verdad?
Porque, Partícipes. claro, Partícipes. sí, qué complicado. Están todos Hay un detenidos. concurso ideal entre incumplimiento de los deberes Claro. funcionarios públicos y partícipe en el homicidio. Claro, totalmente. Profe, Sí. ¿y cómo llegaríamos a alevosía? ¿O la alevosía se relaciona más con los medios, con los que o sea, los medios que utilizó el policía? Exactamente. Se Listo. relaciona más con eso. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, el martes que viene a las 3, creo que doy clase yo y si no va a dar Juan Pablo Lódola. Vamos a definir mañana el cronograma y se los pasamos. Bien, genial. Dale, ¿Sí? dale. Bueno, gracias por las inquietudes, estuvieron bastante despiertos hoy. Sigan así. Muy, Genial, nos gracias. encanta. Nos pusimos a investigar. A mí me gustó bastante y me puse a investigar, así que aproveché y dije, bueno, esta duda me la saco. No, a mí me gusta, así que mejor así. Abrazo. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Gracias.